Sistema respiratorio. Recuerden ustedes que el sistema respiratorio está configurado, ¿no es cierto?, por la cavidad nasal, la llamada faringe, parte de la faringe, la laringe y lo que nosotros conocemos como árbol respiratorio, donde está incluido la tráquea, los bronquios extrapulmonares o principales, los bronquios lobares y una gran cantidad de bronquios intrapulmonares, además de bronquiolos de diferente tipo y alvéolos. Toda la región pulmonar está recubierta por una pleura. Nosotros vamos a analizar básicamente parte de la mucosa nasal, de la cavidad nasal, una capa de la mucosa. Vamos a hablar también del árbol respiratorio. Y justamente acá tenemos mencionado algunos de los componentes. Entonces vamos a unas poquitas palabras de la cavidad nasal y también lo que es del árbol respiratorio. Vamos a describir tráquea, los bronquios, los bronquiolos de todos los tipos que hay y también los alvéolos en forma de conductos alveolares o de sacos alveolares. Acá tenemos la mucosa nasal. ¿A qué nos referimos con la mucosa? La mucosa, de aquí en adelante vamos a hablar de mucosas. Las mucosas son capas que están presentes en zonas donde hay cavidades, ¿ya?, o en estructuras tubulares, las que tienen lumen o una cavidad. Y esas capas se mantienen siempre húmedas. Generalmente se mantienen humedecidas o lubricadas por secreciones de tipo mucosa, ¿ya? Y estas secreciones de tipo mucosa son más bien pegajosas, ¿no es cierto?, filantes, ese tipo de textura tienen. Entonces, básicamente de eso se trata, ¿ya? Entonces, de ahí viene el término mucosa, de que se mantiene húmeda, principalmente que se mantiene húmeda. Ahora, la mucosa nasal es una capa de tejido que está asociada a los huesos que van a formar la cavidad nasal. Entonces, esta capa va a estar recubriendo ya a esta cavidad. Y las mucosas, en todos los órganos, en todas las estructuras que estudiemos de aquí en adelante, ya siempre van a tener dos componentes mínimos. Esos son los componentes mínimos. Un epitelio de revestimiento y una lámina propia. Recuerden el concepto de lámina propia, es un tejido conectivo laxo rico en células de la defensa, principalmente células plasmáticas y linfocitos, pero es un conectivo laxo. Acá tenemos una imagen que representa la cavidad nasal de un ser humano, para los animalitos exactamente igual. Esta sería la cavidad y esto es el techo de la cavidad nasal. Aquí todo lo que está en amarillo es el tejido óseo, o sea, aquí hay hueso, ¿ya? Este hueso sería el hueso etmoides, que está formando el techo de la cavidad nasal. Por lo tanto, ¿dónde estaría nuestra mucosa? En esta región, recubriendo ese hueso. Ahí estaría nuestra mucosa. Y esto es lo que está amplificado. Lo que está en rojo ya sería la cavidad propiamente tal. Entonces, en este dibujo, ¿dónde estaría el hueso etmoides? Por acá, donde estoy mostrando el cursor. Esta es la capa mucosa. ¿Y dónde estaría la cavidad? Hacia acá abajo. Este de acá es el epitelio. El epitelio de revestimiento, o sea, lo tenemos invertido. Y esta sería su lámina propia, porque esta es la región la que estamos amplificando. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Hasta ahí. Ese es el tipo de epitelio. Y tiene una gran variedad de células. Las células epiteliales propiamente tales son las que aquí aparecen como células sustentaculares. Hacia el estrato basal vamos a encontrar células troncales, esas son las células basales que aparecen. Estas células permiten la renovación de todas las otras. Y vamos a encontrar neuronas de tipo bipolares, neuronas sensitivas de tipo bipolares, que aquí aparecen como célula olfatoria receptora. Son células bipolares, fusiformes, sensitivas, de tipo heterópodo.
tienen axón y tienen dendrita. Una dendrita que se modifica en la zona apical formando estructuras semejantes a cilios. De hecho se le llama cilios, pero no se mueven. ¿Ya? No son cilios móviles, pero tienen una estructura que es visible al microscopio óptico. ¿Ya? Ahora, básicamente estos son receptores olfatorios. En la lámina propia, obviamente, encontramos un tejido conectivo laxo e inmerso en esta lámina propia vamos a encontrar unas glándulas. Estas glándulas se llaman glándulas de Bowman y van a producir una secreción más bien de tipo serosa. ¿Ya? Las glándulas de Bowman. Entonces acá tenemos el adenómero de la glándula y el excretómero sale a través del epitelio donde aparece la secreción. Algo parecido, pero ya en un corte histológico. Acá está el hueso etmoides, esta es la mucosa nasal y aquí estaría la cavidad nasal. Por lo tanto, este es el epitelio olfatorio o epitelio nasal, que dijimos que era un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y todo esto es lo que se llama lámina propia, que tiene inmersa glándulas de Bowman. Y acá tenemos amplificado parte de esta capa mucosa. Solamente el epitelio de revestimiento, miren acá lo bonitos que se ven los cilios, epitelio pseudo, ratificado, cilíndrico, ciliado. Y acá se ve parte de la lámina propia. Aquí en la imagen no se ven, ¿no es cierto?, las glándulas de Bowman. Y acá la misma imagen, pero invertida. Entonces aquí, ¿dónde estaría la cavidad? En esta región, hacia arriba, ¿cierto? Y los huesos estarían hacia acá abajo. Entonces aquí es más fácil entender este epitelio tan especial. Entonces, esta que dice célula olfatoria es la neurona. Son neuronas que forman parte de este epitelio de revestimiento. Ahora, ya las clasificamos. Estas células de sostén o soporte o sustentaculares son células de revestimiento propiamente tal y que suelen tener microvellosidades. Recuerden ustedes que las neuronas tienen una dendrita que se modifica en su extremo, ¿ya? Formando estos cilios que yo les decía que tienen la característica de no ser móviles, son receptores de olfativos. ¿Ya? Ahora, cada una de estas neuronas emite un axón y los axones se van a juntar para ir a formar ramas o filetes, como dice acá, olfatorios. ¿Ramas de qué? Del nervio olfatorio. Ahora, estas neuronas tienen una particularidad. Ya son particulares por el hecho de tener una dendrita modificada que da origen a cilios. Ya eso es raro. Pero además, este tipo de neuronas se pueden renovar. No es porque se multipliquen las neuronas, sino que porque las células basales o troncales o células madres tienen la capacidad de diferenciarse tanto a células de revestimiento como a neuronas. Entonces se pueden modificar, pero no es por multiplicación de las neuronas. Miren acá la glándula de Bowman y obviamente inmersa en toda esta lámina propia. Y vamos a hablar ahora del árbol respiratorio. Acá nuevamente tenemos una versión esquemática para representar el árbol respiratorio. Partimos por la tráquea. ¿Por qué se le llama árbol? Porque es como un árbol pero invertido. La tráquea vendría siendo como el tronco de ese árbol. Acá tenemos ramas principales, ¿no es cierto? Vendrían siendo lo que llamamos bronquios primarios o principales. O también se le llama bronquios extrapulmonares, uno para cada pulmón. Una vez que ya estos bronquios están recubiertos por pleura, nosotros hablamos de bronquios intrapulmonares. Y para cada uno de los pulmones tenemos bronquios lobares, o sea, los que van a ir a relacionarse con cada lobo o lóbulo. Y esos a su vez se ramifican en bronquios más pequeños, bronquios segmentarios, otros subsegmentarios, etc. Hasta llegar a los bronquios más pequeñitos. Cuando ya tenemos el bronquio más pequeñito, este ahora se va a dividir en estructuras más pequeñas aún, que tienen, como dice acá,
máximo 1 milímetro de diámetro, máximo, y eso estamos hablando de las especies de mayor tamaño, por ejemplo, como la nuestra, ¿ya? Esas estructuras más pequeñitas que derivan de los bronquios más pequeños que hay se denominan bronquiolos. Y los bronquiolos, al igual que el resto de los componentes del árbol respiratorio que hemos mencionado hasta el momento, lo que hacen es conducir el aire. Pero hay un tipo de bronquiolo que no solamente conduce el aire, sino que es capaz de permitir intercambio gaseoso, porque en su pared aparecen estas dilataciones que vamos a mostrar aquí, conocidas como alvéolos, y es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, a este segmento bronquiolar, que ya incluye en su pared los primeros alvéolos, se le denomina bronquiolo respiratorio. Es como las ramitas de los árboles, en donde ustedes pueden apreciar que las ramitas ya no son cafés, por ejemplo, son verdes y aparecen las primeras hojitas. Después ustedes ven como ramas grandes, como verdaderos ramilletes de hojas, pero al principio tímidamente van apareciendo hojitas. Bueno, es algo muy parecido. ¿Ya? Aquí ya hay un sistema respiratorio y un sistema de intercambio. Aparecen los primeros alvéolos, pero la estructura mayor corresponde a la de un bronquiolo. Entonces son bronquiolos respiratorios. Y aquí parte justamente el segmento respiratorio o de intercambio del pulmón. La tráquea, los bronquios extrapulmonares o principales, más todos los bronquios intrapulmonares y más los bronquiolos de conducción, lo único que hacen es conducir el aire. Pero cuando ya tenemos alvéolos, ahí ocurre el intercambio. Bien, llega un momento en que la población de alvéolos aumenta considerablemente y forman verdaderos conductos, pero formados por solamente alvéolos, quedando algunos restos de tejidos presentes en los bronquiolos respiratorios, por ejemplo, tejido muscular. Ya algo queda, pero son verdaderos caminos de alvéolos. A esto se les llama ductos o conductos alveolares. Y luego los alvéolos comienzan a tomar una forma distinta, ya forman como verdaderos ramilletes, semejantes a unas flores llenas de pétalos, y a eso se le llama sacos alveolares. Ahí terminan las estructuras alveolares. Y todo esto, que sería la parte más externa, por decirlo de alguna manera, es como ver el follaje de un árbol, todo eso está cubierto por una membrana llamada pleura, que se relaciona con otra réplica de esa misma membrana que recubre la pared del tórax. ¿Ya? De esa manera, cuando nosotros insuflamos aire en el pulmón, estos, ¿cierto? Prácticamente llegan a tomar contacto con las paredes del tórax, pero no se pegan ahí, porque la pared torácica va a tener un recubrimiento llamado pleura y por otro lado el pulmón también. Y ambas pleuras están constituidas por epitelios. Entonces hay un contacto, pero no se quedan pegados entre ellos. ¿Qué tenemos acá? Este es un resumen de los principales componentes tisulares, o sea, de los principales tejidos o células o componentes de un tejido, por ejemplo, fibras o músculo, etcétera, que van a formar parte de los diferentes segmentos del árbol respiratorio. Entonces, para que lo entiendan, todo esto, hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta donde está esta línea, representa la tráquea. Por lo tanto, si nosotros hacemos continuidad, vamos a ver que todos estos componentes que están en esta región están formando parte de la tráquea. Luego vamos a ver cómo se organiza. Aquí tenemos representantes tisulares, componentes tisulares. Después vamos a ver cómo se llama la capa en la que está cada uno de ellos. Lo mismo es válido para los bronquios principales. Lo mismo para los bronquios lobares, para los segmentarios, para los bronquiolos de conducción o bronquiolos terminales se les llama también, o para los bronquiolos respiratorios, para los conductos alveolares y para los alvéolos. Entonces,
Miren acá, si se fijan, a lo largo de todo el aparato respiratorio, o sea, todo el árbol respiratorio, perdón, vamos a encontrar un epitelio de revestimiento. ¿Asociado a qué? A las cavidades que tienen todas estas estructuras. Todas tienen cavidades por las cuales se moviliza el aire. Entonces, si hay una cavidad, si hay un lumen, ¿no es cierto?, o una superficie, tenemos que tener un epitelio de revestimiento. Pero este epitelio va cambiando su estructura a medida que el componente del árbol respiratorio se hace más pequeño. Entonces, cuando estamos en la tráquea y cuando estamos en los bronquios, tanto principales como los intrapulmonares o lobares y segmentarios, nosotros vamos a encontrar característicamente un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, miren, y con células caliciformes en todos los tipos de bronquios y en la pared de la tráquea. Este epitelio es el que está presente. Ahora, en los bronquios más pequeñitos, ya en los bronquios segmentarios más pequeñitos, van disminuyendo la cantidad de células caliciformes y el epitelio muchas veces se vuelve cilíndrico, o sea, un epitelio simple cilíndrico con células caliciformes y cilios. ¿Ya? Como que de alguna manera, ¿no es cierto?, se unifica el tamaño de la célula. Sabemos, ¿no es cierto?, que en los epitelios pseudoestratificados podemos encontrar variedad de tamaños celulares. Predominan las cilíndricas, pero también podemos encontrar otro tipo de células. Acá, en los bronquios, repito, más pequeñitos, que son los segmentarios ya generalmente de tercera o cuarta generación, podemos también, además de encontrar un epitelio pseudoestratificado, podemos encontrar un epitelio simple cilíndrico, pero siempre con células ciliadas y con células caliciformes. Ya desaparecen las células caliciformes a nivel de los bronquiolos, pero se pueden conservar células con cilios. Podemos todavía tener células cilíndricas, pero poco a poco, a medida, ¿no es cierto?, que llegamos a tener estos bronquiolos respiratorios, el epitelio va bajando, ¿ya? Se vuelve más simple cúbico. Desaparecen las células ciliadas. Y después vamos a ver que aquí aparece un tipo celular muy particular, que es propio de los bronquiolos, principalmente de los bronquiolos respiratorios, pero en general se atribuyen a cualquier tipo de bronquiolo. ¿Ya? Son las células llamadas de Clara o células claras. Y aparecen, ¿cierto?, los primeros alvéolos formando parte de estos bronquiolos respiratorios, que son verdaderos saquitos, de ahí viene el término alvéolo. Alvéolo significa saco. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las glándulas de tipo exocrina que tenían adenómeros alveolares? Porque los adenómeros tenían esta forma redondita con un lumen bastante amplio y un epitelio secretor muy bajo. Aquí no hay un epitelio secretor, ¿ya? La pared es delgadita, muy delgada, el lumen es muy amplio, ¿ya? Entonces toma la forma de saquitos. Esos son los alvéolos, son saquitos. Pero aquí aparecen tímidamente algunos, luego se forman estos caminitos de alvéolos, llamamos conductos alveolares, y finalmente los sacos alveolares. Entonces veamos qué otro componente tisular aquí está, en amarillo. Estas que dicen Globed Cell son las células caliciformes. ¿Hasta dónde encontramos células caliciformes? Hasta los bronquios intrapulmonares. Aunque sea pequeñito el bronquio, cada vez va a tener menos, pero va a seguir teniendo células caliciformes. ¿Qué pasa con los cilios? Hemos dicho que están presentes en todos los epitelios, hasta incluso ya bronquiolos de conducción. Todavía podemos encontrar células ciliadas. Ya en los bronquiolos respiratorios las células ciliadas van disminuyendo, casi no hay. ¿Por qué? Porque aparecen células cúbicas llamadas células de Clara y ellas carecen de cilios. Glándulas. ¿A qué glándulas se refiere? No se refiere a las células caliciformes, que también son glándulas. Son glándulas unicelulares intraepiteliales. Cuando hablamos de glándulas nos referimos a glándulas que no forman parte del epitelio, sino que son glándulas de tipo intraconectival. Y siempre se van a ubicar en la capa mucosa de la estructura que nosotros mencionemos en el árbol respiratorio. Esas glándulas se van a ubicar en una capa llamada mucosa.
Y esas glándulas, su secreción es de tipo mixta o de tipo seromucoso, es lo mismo. ¿Dónde vamos a encontrar estas glándulas? En la capa submucosa presente en la tráquea, en los bronquios extrapulmonares o principales y en todos los bronquios intrapulmonares, más allá del tipo que sea. ¿Ya? Puede ser segmentario, en primero, segundo, tercer grado, va a haber. Donde ya no hay glándulas es en los bronquiolos. Los bronquiolos de ningún tipo poseen glándulas, ni estas intraconectivales, ni menos, ¿no es cierto?, las células caliciformes que eran glándulas intraepiteliales y unicelulares. Después dice aquí aparece cartílago hialino. El cartílago hialino está presente formando parte de la pared de la tráquea, también de los bronquios extrapulmonares y de los bronquios intrapulmonares. Los bronquiolos carecen completamente, y evidentemente el resto del árbol respiratorio carece completamente de cartílago. ¿Ya? Como estas estructuras son relativamente más grandes y tienen que mantener un lumen abierto, la presencia de cartílago hialino evita el colapso de las paredes de estas estructuras pulmonares o extrapulmonares. ¿A qué me refiero con que evita el colapso? Evita que estas paredes se cierren, porque el aire que entra por esta vía no tiene la fuerza necesaria para mantener estirada esta pared. Entonces tiene que estar permanentemente dilatada. Y eso se logra con la presencia de cartílago. Ahora después vamos a ver que en la tráquea y en los bronquios intrapulmonares la forma en que se organiza el cartílago hialino es distinto. Pero recordemos que todos estos componentes del árbol respiratorio tienen cartílago hialino en su pared. Ya de los bronquiolos en adelante, no. Otro componente importante es el músculo liso. Fíjense, casi presente en todos los componentes del árbol respiratorio. Donde ya no hay músculo liso es a nivel de los llamados sacos alveolares. Podemos encontrar hasta en los conductos alveolares, muy poquito, pero puede haber. ¿Ya? Porque recuerden que los conductos alveolares se forman a partir de un bronquiolo respiratorio y los bronquiolos sí tienen abundante musculatura de tipo lisa. ¿Ya? Y poco a poco va desapareciendo. Entonces ya en los llamados sacos alveolares ya no hay musculatura lisa. Y finalmente, otro componente, este no es un tejido, son fibras, son componentes de la MEC, ¿cierto? Vamos a ver que en todo el árbol respiratorio hay abundantes fibras elásticas. Aquí no se forman láminas, pero sí hay gran cantidad de fibras elásticas y vamos a ver que eso le va a conferir ciertas características tincionales a alguno de estas estructuras o de estos órganos. ¿Ya? Entonces ahí tienen las generalidades. Y vamos a partir por la tráquea. Esta imagen es un corte transversal de tráquea. ¿Ya? Lo estamos viendo desde arriba. Entonces, esta sería la zona anterior de la tráquea o ventral de la tráquea, si ustedes quieren. En cambio, esta es la zona posterior o dorsal. Por acá estaría el esófago. Recuerden que ambos órganos anatómicamente se relacionan. Entonces, fíjense en esta estructura que parece una herradura. Esta es el cartílago hialino presente en esta pared, que justamente toma esta forma de herradura. Nosotros decimos que es un anillo incompleto de cartílago hialino. Y justamente donde está interrumpido, hacia donde la tráquea se relaciona anatómicamente con el esófago. Entonces, cuando el esófago se dilata, porque está pasando alimento a través de él, la tráquea se acomoda a eso, se ajusta, ¿ya? Cambia su forma incluso, ¿ya? Básicamente para permitir que se acomode perfectamente o que se pueda dilatar completamente el esófago para que pase fácilmente el alimento a través del esófago, ¿ya? Ahora, la tráquea tiene 4 capas en su pared, 4 capas. La más interna, que es muy delgadita, que es aquí donde estoy mostrando con el cursor, esa es la capa mucosa. La capa mucosa. Constituida por
un epitelio de revestimiento. Ustedes ya deben recordar, ¿no es cierto?, qué tipo de epitelio tiene la tráquea. Un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico o columnar, como dice acá, ciliado, pero además recuerden que tiene células caliciformes. Y a eso le vamos a agregar una lámina propia, que es tejido conectivo laxo rico en células de defensa. Esos son los dos componentes que vamos a encontrar principalmente en la capa mucosa. Ya le vamos a agregar algunas cosas. Bien, después viene la llamada submucosa, o sea, más alejada del lumen. Por debajo de la mucosa vamos a encontrar la submucosa. Y aquí lo más característico es la presencia de glándulas mixtas o glándulas seromucosas, y todas ellas rodeadas por tejido conectivo laxo que las acompaña, muy rico en vasos sanguíneos, en vasos linfáticos también. Entonces, para recordar. Después viene una capa llamada cartilaginosa, y la cartilaginosa en la tráquea está formada por este anillo incompleto de cartílago hialino. Pero si se fijan, algo lo completa. Aquí hay una estructura. Esta estructura que está aquí se conoce con el nombre de músculo traqueal y está formado por músculo liso, además de abundante tejido conectivo fibroelástico. Un tejido conectivo fibroelástico es un tejido conectivo denso desordenado con abundantes fibras elásticas. Ese es un tejido conectivo fibroelástico. Bien, entonces, el tejido muscular liso más el tejido conectivo fibroelástico forman lo que llamamos el músculo traqueal. Y la presencia del músculo traqueal, es lo que garantiza que la tráquea se pueda acomodar durante la deglución que está ocurriendo en el esófago. Se acomoda. Entonces, el esófago al dilatarse, básicamente, ¿no es cierto?, va a aplastar a la tráquea, la comprime. Pero la tráquea no se va a comprimir, sino que va a cambiar su forma, va a tener una forma más oval, porque se va a comprimir en este sentido. Y lo va a permitir justamente el músculo que está acá, evitando que este anillo se separe aún más, permitiendo, debido a la contracción, ¿no es cierto?, que ocurra este acomodo, para que así pueda ocurrir la deglución esofágica de una forma completamente correcta y sin ningún problema. Finalmente, aquí casi no aparece este borde, por fuera de la capa cartilaginosa vamos a encontrar una capa adventicia, así como la que está presente en los vasos sanguíneos, la capa o túnica adventicia. ¿Ya? Esta capa o túnica adventicia, porque generalmente acá se habla de capa, está constituida por diversos tipos de tejidos conectivos. Y el tipo de tejido conectivo que vamos a encontrar acá depende del sector en donde hayamos cortado la tráquea. Pero ese tejido conectivo varía de laxo a denso desordenado. Podemos encontrar también a veces tejido adiposo blanco y abundantes vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Fíjense que aquí nuevamente dice tejido fibroelástico. Este luz significa laxo. Pero en este caso, por eso se ve tan poquito, sería un conectivo laxo, pero también rico en fibras elásticas. En cambio aquí que dice tejido conectivo fibroelástico, es un tejido conectivo denso, desordenado, también rico en fibras elásticas. Y acá tienen ustedes una descripción de lo que acabo de señalar para que lo vean con mayor detalle. Ahora, la tráquea y los bronquios extrapulmonares o bronquios principales tienen la misma composición histológica, exactamente igual. La única diferencia es que los bronquios principales, ¿no es cierto?, o extrapulmonares son más pequeños que la tráquea, porque son ramificaciones de la tráquea. Pero histológicamente tienen estas 4 capas, mucosa, submucosa, cartilaginosa y adventicia, y los mismos componentes tisulares, para que no se les vaya a olvidar. Acá tenemos un trocito de un corte transversal de una tráquea. Las tráqueas son bastante grandes,
Por lo tanto, no siempre se puede mostrar en el corte histológico toda la tráquea, a no ser que el animalito del cual se tomó fuese muy pequeñito. Ahí uno la ve completa en un corte transversal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos parte de la pared de la tráquea. Aquí estaría el lumen de la tráquea. Por lo tanto, miren, esto sería la capa mucosa, esta sería la submucosa, esta la cartilaginosa y esta de acá la adventicia. ¿Qué es lo que podemos reconocer aquí de la mucosa? Se reconoce el epitelio, el conectivo que está abajo casi no se nota. ¿Qué podemos reconocer de la submucosa? Miren, estos que son las glándulas, pero también tenemos tejido conectivo. Eso también es importante. Tejido conectivo laxo, pero lo característico son las glándulas de tipo seromucosa. Acá sabemos que la pared de la tráquea y de los bronquios de tipo principal, la capa cartilaginosa está constituida por un anillo incompleto de cartílago hialina y eso se completa con el músculo llamado tráquea. Ahora, ¿por qué no aparece acá? Porque no pueden aparecer los dos juntos. Porque si yo hubiese elegido la zona contraria, la zona posterior o dorsal para mostrarles, yo hubiese visto solamente el músculo traqueal. Pero si esta capa se llama cartilaginosa, lo lógico es que muestre el cartílago. Y acá en este caso, miren, en esta túnica adventicia se ve más bien tejido conectivo denso, desordenado. Pero podría haber sido laxo. Aquí, por ejemplo, en esta región es más laxo, aquí es más denso, desordenado. Podía haber habido tejido adiposo, en la imagen acá no hay. Y también podíamos encontrar vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Acá tenemos una amplificación donde se ve mejor la capa mucosa, mejor la capa submucosa y se ve un poquitito de la capa cartilaginosa. Capa mucosa, todo esto sería su epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Por qué no se destacan las células caliciformes acá? Porque no se empleó azul de Alcián, pero esas zonas, algunas más pálidas, son células caliciformes. Se ven los cilios así. Y acá tenemos nuestra lámina propia, que yo les decía que tiene características particulares. Esta lámina propia, todas las láminas propias tienen abundantes células de la defensa, pero fíjense lo acidófila que es, se nota claramente y me permite delimitar la capa mucosa ya de la submucosa, porque en este caso tiene abundantes fibras elásticas y eso es lo que le da mayor acidofilia, porque a las fibras de colágeno tipo 1 que están presentes en cualquier conectivo laxo, aquí se le van a sumar muchas más fibras elásticas de lo que habitualmente tiene un conectivo laxo, dándole esta mayor acidofilia. Y ahora miren esta estructura. Nace de aquí, pero ¿hacia dónde sale? ¿O por dónde sale? Por la mucosa. Este es un conducto glandular o un excretómero. ¿De quién? De las glándulas que están formando parte de la capa mucosa. Estos de acá son adenómeros de glándulas seromucosas de la submucosa de este órgano. Y todo lo demás es tejido conectivo laxo. Aquí nos habla de lámina propia. Las láminas propias son las que se asocian a epitelios de revestimiento expuestos a infecciones. Y este sería un conducto. Evidentemente, cada una de estas glándulas tiene su propio conducto, pero recuerden que los conductos, cuando es único, no son fáciles de reconocer, pero acá se ve muy bonito el conducto. Y acá se ve parte de la cartilaginosa, parte del cartílago hialino, y aquí se ve muy teñido su pericondrio. De aquí, descripción de la mucosa. Básicamente, ¿qué es lo que se hace mención? A los componentes que vamos a encontrar en el epitelio y en su lámina propia. Y acá tenemos el esquema, miren. Esta es la típica imagen del epitelio de la tráquea. Ahora, los bronquios, recuerden, pueden tener este mismo epitelio. Yo no puedo saber así nomás al mirar esto si estoy viendo tráquea o estoy viendo bronquios, porque el epitelio es exactamente igual. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, que hay células muy altas con mucho citoplasma, ¿cierto? Núcleos ovalados, ciliado y con células caliciformes. ¿Por qué se ven también acá? Porque empleamos azul de Alcián. Y acá tenemos un esquema
que representan los tipos celulares presentes en este epitelio. No todos los podemos visualizar al microscopio óptico. Por eso la microscopía electrónica ha hecho lo suyo. Y esta es una representación esquemática de lo que se ve con microscopía electrónica de transmisión. Ahí tienen una célula caliciforme. Aquí también tienen una. Está secretando su contenido hacia el lumen. Miren, este todavía no está secretando. Estas son células cilíndricas, se les llama ya las células ciliadas. Son las típicas células cilíndricas. Esta de acá también es una célula cilíndrica, pero carece de cilio. Se le llama células en cepillo. Son más bien de tipo absortivas. Lo mismo que esta. Y ahora miren estas chiquititas. ¿Ya? Tenemos células troncales, estas que dicen células cortas o pequeñitas. ¿Ya? Son células troncales. Aquí tenemos una célula recién formada a partir de la multiplicación de estas células troncales, pero aquí aparece otro tipo. Dice que tiene gránulos. Estas células producen hormonas que son liberadas, ¿cierto?, al lumen de la tráquea. ¿Sí? Son células de función de tipo endocrina. Toda esta variedad la vamos a encontrar en este epitelio. Bronquios. Ya hemos dicho que los bronquios principales o extrapulmonares tienen la misma estructura que la tráquea, exactamente igual. Por lo tanto, ¿dónde ocurre el cambio? En los bronquios intrapulmonares, los que llamamos lobares, y a partir de ellos los segmentarios de distinta categoría. ¿Bien? Ahora, los bronquios intrapulmonares tienen 5 capas en su pared. La más interna se llama mucosa. Ya sabemos cómo está constituida una mucosa. Y en los bronquios, estos siguen siendo bronquios, se mantiene el mismo tipo de epitelio que ya habíamos descrito. Y también hay una lámina propia que mantiene las mismas características que ya describimos. Después, mire, viene una capa muscular. Una capa muscular. Y está formada por musculatura lisa. Luego viene una capa submucosa, donde aquí vamos a encontrar glándulas, ¿se acuerdan? Glándulas seromucosas o glándulas mixtas, rodeado todo eso por tejido conectivo laxo. Ahora, dependiendo de la especie, nosotros también podríamos encontrar algunos adipocitos. Es muy raro, pero está ahí. No podemos decir que hay tejido adiposo. Sí, algunos adipocitos, porque recuerden que los tejidos conectivos laxos pueden tener adipocitos. Y la cartilaginosa. Este es otro gran cambio. Ya es un cambio que tengamos 5 capas. Ya es un cambio que haya una capa muscular entre la mucosa y la submucosa. Pero ahora vamos a tener otro cambio, que es la cartilaginosa. ¿Dónde está la novedad? Que aquí el cartílago hialino forma placas discontinuas, como verdaderas islas de cartílago hialino. No es un anillo incompleto, sino que son trocitos de. Y aquí no hay músculo de ningún tipo, porque ya tenemos una capa muscular. Y la adventicia, sabemos que está formada por distintos tipos de tejido conectivo, que va variando de laxo a denso desordenado. Todo eso depende del tamaño del bronquio intrapulmonar. Obviamente los lobares son más grandes, van a tener un tejido conectivo denso, pero los bronquios más pequeñitos, los segmentarios de última generación, ya pueden tener un conectivo más de tipo laxo. Y acá tenemos una imagen bastante bonita de un bronquio intrapulmonar. ¿Y cómo lo sé? Fíjense en esto, en las capas. Miren, esto sería la mucosa. Esto de acá. Ahí está el epitelio y esta sería su lámina propia. Esto es músculo liso. Por lo tanto, esta es la capa muscular. Y acá, miren, estos son adenómeros de glándulas y aquí se ve un conducto incluso. Todo esto rodeado por tejido conectivo. Miren los vasos sanguíneos ahí, las venas que se pueden ver arteriola también. Bueno, todo esto corresponde a la submucosa.
Y ahora miren esto tan bonito. Se ve un pedacito ahí y se ve un pedacito acá. Estas son placas de cartílago hialino. ¿Por qué se ve más rosadito? Porque aquí se empleó una tinción de paz junto a la hematoxilina eosina. Y recuerden que la tinción de paz tiñe los mismos componentes que el azul de alcián, exactamente los mismos. O sea, glicoproteína o elementos ricos en carbohidratos. Y sabemos que la MEC del tejido cartilaginoso es muy rico en carbohidratos. Por lo tanto, va a dar una tinción paz positiva. Aquí en la imagen no se ve la adventicia, ¿ya? Pero se reconocen las paredes, o sea, las capas de las paredes, a lo menos la mucosa, la muscular, la submucosa y la cartilaginosa. Y los componentes tisulares de cada una de ellas. Acá tenemos otros ejemplos de otras imágenes. Estas son de bronquios más pequeños, bronquios intrapulmonares, pero ya muy pequeñitos. Y acá, fíjense, esto está teñido con hematoxilina y eosina solamente. Esta zona más o menos sería la amplificada acá. No es exactamente la misma, pero para que vean algunos elementos. Entonces, fíjense en esta estructura. Esa que está ahí. Esas son placas cartilaginosas. Aquí tenemos una, tenemos otra. Aquí se ve parte de una placa cartilaginosa. Eso es típico, si ustedes lo ven dentro del pulmón, típico de los bronquios. ¿Ya? Bronquios intrapulmonares van a tener placas de cartílago. Pero también tenemos un epitelio que se ve muy plegado por la ausencia de aire. Pero justamente la presencia de cartílago hialino evita, ¿no es cierto?, que colapsen completamente estas paredes y se tapen. Entonces ahora veamos la amplificación. ¿Qué podemos ver? Vemos parte de la capa mucosa, miren, más o menos hasta por ahí sería la capa mucosa. Este es el epitelio de revestimiento, esta es la lámina propia. Y aquí todo esto sería la capa mucosa. De la submucosa, aquí lo único que se ve es algo de tejido conectivo, eso que está ahí. Porque esta es una placa de cartílago hialino, aquí se ve otra placa. ¿Bien? Por aquí estaría la adventicia que se continúa con lo que llamamos el parénquima pulmonar. ¿Cuál es el parénquima pulmonar? La región en donde ocurre intercambio. Y corresponde a esto, miren, todas estas estructuras de paredes delgadas, muy plegadas y lúmenes amplios, esto es lo que se conoce como sacos alveolares, y están constituidos por muchos alveolos. Y estos caminitos son tabiques o septos alveolares. ¿Ya? Entonces, eso es el parénquima pulmonar, es donde se cumple la función más importante del pulmón. Y acá tenemos otra imagen amplificada. También se ve la mucosa, más o menos estaría ahí. Ahí está nuestro epitelio de revestimiento, esta es nuestra lámina propia. Se ve un poco más teñida. Y acá tenemos, miren, la capa muscular. Aquí estaría la submucosa. No se ve ninguna glándula, este es un vaso sanguíneo que está en esa región. ¿Ya? Y acá tenemos la cartilaginosa. Logramos ver solamente una de estas islas, o sea, una de estas placas de cartílago. Y esto ya sería adventicia, en este caso más bien un tejido conectivo laxo. Y acá tenemos un esquema, en donde además de ver los componentes de la pared del bronquio, estamos viendo cómo nace un bronquiolo. Entonces, este, por ejemplo, podría ser el bronquio segmentario más pequeño, cuarta o quinta generación. Y ahí estamos viendo cómo se va a formar otra estructura más pequeña denominada bronquiolo. Entonces, ¿qué tienen en común un bronquio y un bronquiolo? Básicamente, ¿dónde está lo común? En la capa más interna. Ahora, en el caso de los bronquiolos no suele hablarse de una mucosa, pero ustedes podrían encontrarla. La mucosa, saben ustedes que es el epitelio más una lámina propia. Y luego acá viene una capa de músculo, siempre músculo liso. Y eso es lo que hay, no hay más en un bronquiolo. En cambio, en el bronquio, miren, tenemos nuestra mucosa, donde lo que se pliega es el epitelio, y por debajo tenemos la lámina propia. Y luego viene
esta capa muscular, que se enrolla de esta manera. Eso es una relación circular o una disposición circular, como lo que ocurría en los vasos sanguíneos. ¿Ya? Como lo que ocurre en los vasos sanguíneos, disposición circular. Bien. Y bueno, acá está representado esto con estas zonas verdes, ¿no es cierto? Y todos estos elementos, la capa submucosa, constituida por muchas glándulas de tipo exocrina, ¿no es cierto? Intraconectivales, de secreción mixta o seromucosa, y que están rodeadas por tejido conectivo. Y ahora miren estas cositas azules, son placas discontinuas de cartílago hialino. Aquí no apareció la adventicia, porque la adventicia, recuerden que tiene tejidos para conectar solamente. Y acá hablamos de los bronquiolos. Entonces, cuando hablamos de los bronquiolos, en general no se suele hablar de capas, pero si ustedes lo van a encontrar en algún texto, probablemente encuentren que tiene una capa mucosa y una muscular. Pero no es lo habitual. Uno habla de los tejidos, habla del epitelio, que normalmente uno lo reconoce, y habla del músculo, que es el otro componente que uno suele reconocer. El tejido conectivo laxo, uno prácticamente, o la lámina propia, no la ve. ¿No? Está ahí, pero no suele verse. Bien, recordemos entonces las diferencias que tienen los bronquiolos con los bronquios. Esto ya lo dijimos, así que repasen nuevamente. Acá tenemos la imagen de un bronquiolo de conducción. Tiene una pared continua. Todo esto es un epitelio de revestimiento. Fíjense la forma de los núcleos. Son redonditos, es típico de una célula cúbica. Pero estas células tienen una particularidad, miren, como un gorrito en la zona apical. Pero los núcleos son redondos. Estas células, que son características de los bronquiolos, justamente se llaman células bronquiolares. Pero para una prueba, ¿cómo les vamos a llamar? Células clara o células de clara. Propias características de los bronquiolos. Y acá miren estos núcleos alargados que están por fuera, esta imagen salió muy teñida, eso es musculatura lisa, muy escasa todavía en esta imagen. Es raro encontrar tanta musculatura lisa. Y aquí, miren, estos son sacos alveolares, estas son tabiques o paredes alveolares, muy plegado todo esto. Por ejemplo, aquí, este es un saco alveolar, aquí hay muchos alveolos, no los podemos identificar, porque están sin aire. Pero aquí hay un conjunto, ese conjunto se le llama saco alveolar. Y acá vamos a hablar de las células de clara, ¿ya? Muy particulares. En el caso de las especies que se han estudiado en veterinaria, ¿ya? Estas células suelen tener abundante REL. Sin embargo, en humanos es distinto. ¿Ya? Es humano, es distinto. Pero el producto o las funciones son las mismas. Estas células, ¿no es cierto?, se pueden dividir, por lo tanto pueden originar más de ellas, o a una célula que le sucede. Y esa célula que le sucede se llama neumocito tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son tremendamente importantes. Forman parte de la pared alveolar, ¿ya? Los neumocitos tipo 2. Y estas células tienen una función muy importante, que es sintetizar y luego secretar una glicoproteína, que básicamente es un agente tensoactivo. ¿A qué nos referimos con agentes tensoactivos? Son sustancias que se producen en el organismo o se pueden producir exógenamente que evitan que superficies húmedas colapsen y se mantengan pegadas entre ellas. Evitan que se formen enlaces de agua, cortan los enlaces, ¿ya? Evitan que se formen burbujas que atrapen oxígeno, tan importante en el caso del pulmón, porque la humedad de la zona interna del pulmón básicamente tiene la tendencia, ¿no es cierto?, a atrapar en pequeñas burbujas al oxígeno. Pero eso es nefasto porque no deja el oxígeno disponible para el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, para evitar eso, el surfactante pulmonar lo que hace es cubrir completamente la pared alveolar. Y cuando nosotros
exhalamos el aire, básicamente, ¿qué es lo que hace? El alveolo tiende a unir sus paredes. No lo va a lograr. ¿Por qué? Porque hay un agente tensoactivo que lo va a impedir, ¿ya? Porque si lo lograra, se pegaría y nunca más podría despegarse. Y por lo tanto, nunca más va a ingresar aire a través de ese alveolo. Entonces, estos agentes tensoactivos, el primer tipo de agente tensoactivo lo producen las células de Clara. Cuando ya se diferencian completamente a neumocitos tipo 2, producen el agente tensoactivo más poderoso que hay, que se llama surfactante pulmonar. Pero eso lo hacen los neumocitos tipo 2. Las células de Clara forman un agente tensoactivo y se pueden diferenciar a neumocitos tipo 2 y a otras células epiteliales que se requieran. Bien. Los bronquiolos respiratorios. Ya sabemos que son más pequeñitos que los bronquiolos de conducción o bronquiolos terminales. Aquí, efectivamente, el epitelio va a ser mucho más bajito, suelen tener epitelios simples cúbicos, lo más común, y aquí, además de ser muy abundantes las células de Clara y prácticamente no haber células ciliadas, aquí abundan las células de Clara, ¿no? Acá va a ocurrir lo siguiente, que la pared de estos bronquiolos va a estar interrumpida por alveolos. Por lo tanto, aquí comienza a ocurrir intercambio gaseoso. Y acá en esta imagen es parte del pulmón. Tenemos, miren, todo esto es parénquima pulmonar. Todos estos son sacos alveolares. Por ejemplo, este no es un alveolo. Créanme que aquí pueden haber muchos alveolos. Evidentemente, aquí hay más. Esta sería una cavidad alveolar común. Estas son las paredes o tabiques alveolares. Fíjense cómo los alveolos comparten paredes. Esta pared sirve para este grupo o para este otro grupo. Y estos de acá son vasos sanguíneos, principalmente arterias. Las venas son sumamente difíciles de reconocer en un corte histológico pulmonar, debido a que sus paredes son muy delgadas y se suelen confundir, ¿no es cierto?, con los tabiques alveolares o las paredes alveolares. Pero acá tenemos lo que nos interesa ahora, en este momento, nuestro bronquiolo respiratorio. Todo esto es un corte transversal, pero miren cómo está interrumpida la pared. Esto está a bajo aumento. Donde están las flechas tenemos alveolos. Esto es más chiquitito y este es más grande. Por lo tanto, este es un bronquiolo respiratorio. Entonces, aquí en las paredes de los alveolos ocurre el intercambio gaseoso. Y acá tenemos lo mismo, pero esquemáticamente representado. Todas estas estructuras que aparecen con un centro medio anaranjado rojizo son eritrocitos. Estas estructuras son glóbulos, son vasos sanguíneos. Y lo que aparece entre anaranjado y rojo es la sangre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por cada ramificación del árbol respiratorio tenemos vasos sanguíneos, arteria y vena. Bien, y ahora miren, este es un bronquiolo de conducción, pero aquí estamos viendo cómo se está ramificando en otro. Ahí está cortado transversalmente, pero estamos viendo justo cómo fue cortado longitudinalmente, seguramente una de sus ramitas. ¿Ya? Pero este sería bronquiolo de conducción. Sabemos que todo esto es parénquima pulmonar, porque está lleno de alveolos. Aquí miren, este sería, de acá, sería un conducto alveolar. Estos ya son sacos alveolares, pero en realidad todos estos son sacos alveolares. Pero ahí estamos viendo la continuidad. Y ahora miren este. Este es un bronquiolo respiratorio. ¿Y qué venía antes de eso? Un bronquiolo de conducción. Y antes de eso, un bronquio pequeño. Antes de eso, un bronquio mediano hasta que llegamos al bronquio mayor. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo la parte más bien de tipo, aquí estamos destacando la parte respiratoria, sin dejar de lado el segmento final de la conducción del aire. Acá tenemos otro, miren, otro bronquiolo respiratorio. Aquí tenemos uno más avanzado todavía. De hecho, parece más bien un conducto de tipo, sí, este es un conducto alveolar,
pero cortado transversalmente. Aquí está cortado longitudinalmente y este sería transversalmente. Este es un bronquiolo respiratorio, este es un bronquiolo respiratorio, este es un bronquiolo respiratorio. Y este es un bronquiolo de conducción que se está ramificando. Algo parecido a lo que teníamos recién. Esto fue tomado del libro Génesis. Acá tenemos todo cortado longitudinalmente. Miren, esto es un vaso sanguíneo que acompaña a esta estructura. ¿Qué estructura es esta? Hasta aquí, este es un bronquiolo de conducción. Pero miren lo que pasa acá. Miren eso. Ese es un alveolo en su pared. Por lo tanto, esta ya sería la parte respiratoria. Y miren ahora qué va pasando hacia acá. Básicamente pierdo discontinuidad o continuidad, perdón, con la pared. Empiezo a tener solamente, cada vez tengo más, ¿cierto? Alveolos. Pero quedan restos de esta estructura. Esto que está aquí es músculo liso, muy poquito, ahí hay un montoncito. Esto es, ¿no es cierto?, músculo liso. Y este es un caminito. Esto sería un conducto alveolar. Y ahora miren estas cosas. Ahí. Estos son sacos alveolares, donde terminan esto. Termina todo. ¿Bien? Y como siempre, vasos sanguíneos. Arterias, ya sea cortadas a lo largo, cortadas transversal. Y todo esto de acá, parénquima pulmonar. Otro esquema, y nos representa nuevamente, miren, un bronquiolo respiratorio. Acá tenemos dos conductos alveolares, dos, y acá tenemos una serie de sacos alveolares. Entonces, ¿ahora de qué vamos a hablar? De los alveolos. Los alveolos, tremendamente importantes, porque es aquí donde ocurre el intercambio, el aire tiene que llegar ahí. Y también el CO2 es expulsado desde los alveolos hacia el resto del árbol respiratorio. A ver, aquí ustedes tienen descripción de esto, lo vamos a básicamente a mostrar con una imagen, como la que está acá. Se dice que los alveolos, básicamente cada alveolo es una pequeña cámara que tiene una forma relativamente poliédrica, o sea que tiene caras y que forma ángulos. Aquí fueron representadas estas cámaras más bien de una forma cúbica. Entonces, este es como un edificio de departamentos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero que hay conectados entre ellos. Entonces, miren, esta sería una cavidad alveolar o espacio alveolar, aquí habría otro. Pero entre ambos tenemos una pared común. Acá abajo tenemos espacios alveolares, aquí, aquí, acá también acá, pero tenemos una pared en común. Por ejemplo, para este vendría siendo su piso, para este vendría siendo su techo. Nosotros hablamos de paredes nomás, ¿ya? Porque aquí no hay una arriba y hay una abajo. Lo importante es que las cavidades de estos alveolos comparten estas paredes y a nosotros nos va a importar qué es lo que hay en estas paredes. Si nosotros las analizamos, hay una serie de células, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en la pared misma y cómo está recubierta? Miren acá. Esto es lo que está por dentro de la pared, todo esto que se ve ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos en el borde, aquí cortado? Nuestras células epiteliales planas. Aquí hay un epitelio simple plano, ¿bien? Acompañado de una célula distinta, más bien de tipo cúbica, pero que también forma parte del revestimiento y es secretora. Aquí está. Este es el neumocito tipo 2. Y estas células planas de revestimiento se conocen como neumocitos tipo 1. No son la típica célula plana presente en los epitelios simples planos. Son extremadamente largas. De hecho, cuesta mucho pesquisar su núcleo porque uno puede recorrer todo y luego no encuentra ningún núcleo. Ahora, aquí la estamos viendo cómo se vería en un corte histológico, pero esta es una vista tridimensional. Fíjense que finalmente la célula que yo veo cortada de esta manera, en realidad tiene esta otra forma, es como esto. ¿Ya? En una vista tridimensional se ve distinta, tiene este aspecto pavimentoso, o como de un diario, una baldosa, una cosa así. ¿Ya? Ahora,
Las paredes están recubiertas o revestidas por un epitelio simple plano. Intercaladas entre las células epiteliales planas, vamos a encontrar células epiteliales también de tipo cúbicas y secretoras. Bien, las células de revestimiento propiamente tal son los neumocitos tipo 1 y las células secretoras corresponden a las células llamadas neumocitos tipo 2. ¿Ya? Ahora, todo lo que está entre las paredes, porque aquí la pared recubre este otro lado, por ejemplo, ahí voy a tener aire, por lo tanto aquí tengo que tener neumocitos tipo 1, aquí también, pero ¿qué hay entre este epitelio y este epitelio? Aquí vamos a encontrar algo tremendamente importante, los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos? Los llamados capilares continuos, que forman lo que llamamos la barrera hematogaseosa, junto al neumocito tipo 1. Aquí, desde el sistema, llega sangre rica en CO2, pero aquí llega aire rico en oxígeno. Entonces llega un momento que se produce el intercambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros elementos podemos encontrar dentro del tabique que no sea revestimiento? Podemos encontrar células del tejido conectivo. En este caso, por ejemplo, están representadas macrófagos. Y tenemos macrófagos septales, o sea, que forman parte de la pared, pero también hay macrófagos libres como este, que son típicos y exclusivos del pulmón. Es el único órgano en que se han descrito macrófagos que no estén formando parte de un tejido conectivo, sino que en este caso, miren, están pegados a la superficie. Esto se da en el pulmón. De hecho, a estas células también se les llama células del polvo, porque atrapan, ¿cierto?, todas las partículas, la gran cantidad de partículas que llegan con el aire acá. Y también aquí vamos a encontrar fibras reticulares, vamos a encontrar abundantes fibras elásticas en esta región y también otras células del conectivo. Además de los fibroblastos, en esta región podríamos encontrar, bueno, ya hablamos de los macrófagos, pero podrían haber células sanguíneas que arranquen también de la sangre. Linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, también se han descrito en esta región. Entonces, formando el revestimiento, por eso uno habla de epitelio simple plano, están principalmente las células planas llamadas neumocitos tipo 1 acá. Pero intercaladas entre estas células de revestimiento voy a encontrar otro tipo de células epiteliales llamadas neumocitos tipo 2, ¿ya? Y que van a tener la función de secretar y sintetizar el llamada surfactante pulmonar. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Una descripción de los componentes celulares de la pared alveolar. ¿Por qué hablamos de endotelios? Porque recuerden que endotelio es el epitelio simple plano de los vasos sanguíneos y son tremendamente abundantes los vasos sanguíneos de tipo capilar continuo en la pared alveolar. Por lo tanto, lo que más tenemos ahí son células endoteliales. Miren acá el porcentaje pequeño de neumocitos tipo 1, pero sin embargo ellos recubren más del 90%, más del 95% diría yo, de la pared alveolar, porque son células planas, pero repito, extremadamente largas. Por eso son difíciles de observar, porque de repente uno ve un núcleo y deja de verlo. Y en un epitelio simple plano lo más característico es el núcleo de la célula, porque si no veo como una pequeña línea nada más. ¿Ya? Otro porcentaje serían los neumocitos tipo 2, fíjense que son más numerosos, pero estas células, sin embargo, recubren una escasa área pulmonar, a pesar de que forman parte del revestimiento, ¿ya? Porque son más bien de tipo cúbicas, entonces no les permite cubrir un gran espacio o una gran zona. Y el resto células septales. ¿Cuáles son las células septales? Ya les había mencionado algunas. Les mencioné los macrófagos, las células plasmáticas, linfocitos, eosinófilos, pero también puedo encontrar fibroblastos y los pericitos, que son células poco diferenciadas, que provienen de células mesenquimáticas. Y los pericitos suelen acompañar a vasos sanguíneos de tipo capilar, pero también a células musculares lisas muchas veces.
En este caso acompañarían a los vasos sanguíneos que están presentes y que son tan abundantes en la pared de los alvéolos. Y además todo eso con abundantes fibras reticulares, fibras elásticas y algunos componentes de la MEC no fibrilar. No se habla de un tejido conectivo en esa región. Se habla así de los componentes por separado, así que no vayan a confundirse. Esta imagen fue tomada del libro Génesis para que vean que no es fácil identificar células en los tabiques. Acá tenemos hartas flechas apuntando a algunas de las células que mencionamos delante. Pero también hay una que está rodeada por un recuadro. Y miren, justo apunta a un núcleo aplanado. Ese sería un neumocito tipo 1. Pero créanme que todo este borde es del citoplasma del neumocito tipo 1. Pero la probabilidad de encontrar otro núcleo, por ejemplo, acá podría ser este más gordito, podría. Entonces, la probabilidad de encontrarlo, acá por ejemplo, ahí también, es muy escasa y pasa inadvertido. Ahora, todos estos elementos medio anaranjados que ustedes ven ahí son glóbulos rojos en o dentro de capilares o vénulas que estén ahí presentes. Esta de aquí, miren, esa de ahí, que se ve el núcleo bien redondito, pero que sabemos que tiene una forma cúbica la célula, esto de acá es un neumocito tipo 2. ¿Ya? Son neumocitos tipo 2. Este de acá básicamente es un eosinófilo, el que está ahí. Y esa célula tan grande que está aquí, ese es un macrófago. Acá hay otro macrófago. Bien, acá tenemos una representación esquemática de un texto muy bonito. El texto se llama Sobota, que hay textos atrás, hay sobotas de anatomía, hay sobotas de histología, etc. Y acá, miren, esta sería la cavidad de un alveolo, o el espacio alveolar. Esto, por lo tanto, es parte de un tabique, parte de la pared alveolar. Entonces, miren, esto de acá sería el neumocito tipo 1, lo mismo que está ocurriendo acá, esto es neumocito tipo 1, pero está interrumpida la pared, o sea, entre dos neumocitos 1 aparece un neumocito tipo 2. Hacia acá también hay una cavidad, hacia acá también, esa es la cavidad común. ¿Y qué encontramos en el tabique? Principalmente estos capilares de tipo continuos. Y además entre ellos vamos a encontrar células septales, acá pusimos como ejemplo al fibroblasto, pero también abundantes fibras elásticas, estas de en amarillito serían fibras elásticas y estas rayaditas serían fibras de colágeno tipo 3. Entonces ahora miren, en esta cavidad se ve esta célula gigante, este sería el macrófago alveolar y estos son macrófagos libres, pero también puedo encontrar macrófagos en el tabique. Y ahora miren esta línea segmentada que aparece acá. Esto es el surfactante pulmonar producido por estas células llamadas neumocitos tipo 2, que se describen como células cúbicas con núcleos redondos, ¿ya? Y secretoras. En cambio, los neumocitos tipo 1 son células planas, extremadamente alargadas y que tienen como función, una de las funciones importantes que tienen es recubrir la pared o revestir la pared alveolar. Pero hay otra que es la más relevante todavía, que forma parte de lo que llamamos la barrera hematogaseosa. Mire, acá tenemos eritrocito, aquí estaría la sangre. Estos transportan gas. Imagínense que transportan, ¿no es cierto?, CO2 en este caso. Y aquí vamos a encontrar oxígeno, lo mismo que acá, en la cavidad alveolar. Entonces, el oxígeno debe pasar desde acá hasta acá y el CO2 desde acá hasta acá. Entonces, ¿qué deben atravesar esos gases para que se produzca el intercambio? Deben atravesar el endotelio del capilar, la membrana basal de ella, tienen que atravesar la membrana basal del neumocito y obviamente el citoplasma del neumocito tipo 1. Si se fijan, las membranas basales como que se fusionan entre ellas. ¿Ya? Entonces, neumocito tipo 1, endotelio del capilar y ambas membranas basales fusionadas. Eso es lo que debe atravesar
los gases para que se genere el intercambio gaseoso. Entonces, así está conformada la llamada barrera hematogaseosa. Bien, y acá tenemos descripción de los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Fíjense que uno es el porcentaje de presencia, o sea, cuántas células tengo, pero aquí hace alusión a la superficie que recubre, siendo muy escasos los neumocitos tipo 1, ¿se acuerdan? Más o menos el 5% del total de células que hay en un tabique, sin embargo, recubren el 95% de la superficie. Ahora, los neumocitos tipo 2 representaban el 15% del total de células, pero solamente recubren un 5%. Por lo tanto, estas son células de revestimiento. Estas son las que le dan la clasificación al epitelio. Pero recuerden que tenemos estas otras también. ¿Ya? Ahora, los neumocitos tipo 2, su función particular y principal es secretar el llamado surfactante pulmonar, que yo les decía que es el agente tensoactivo más poderoso que hay. Y ahí aquí está la composición de ellos. Entonces, básicamente lo que hace es interponerse, ¿no es cierto? ¿Ya? Y evitar que dos superficies húmedas se queden pegadas durante la expulsión, en este caso, del aire. Y acá, miren, tenemos nuestro panorama. Empezamos con nuestro árbol respiratorio, ahí está todo, hasta que llegamos a este sector. Miren, esto de aquí es un bronquiolo. Como lo sé, tiene un epitelio. Aquí estamos representando el epitelio en amarillito y todas estas winchitas corresponden a fibras musculares lisas. Pero fíjense cómo cada una de estas ramas va acompañada por vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. A partir de los bronquiolos, en este caso de conducción, ¿qué ocurre? Miren, todavía tenemos músculo, por lo tanto sigue siendo bronquiolo, pero aparecen estas pelotitas. Esos son alveolos. Este ya sería un bronquiolo respiratorio. Pero luego ya cada vez tenemos más alvéolos, pero forman caminitos, serían los conductos, hasta que finalmente terminan en estas estructuras grandes, así como rosetones, llenos de estos burbujitas, de estos saquitos llamados alvéolos. Y miren lo que ha pasado con los vasos sanguíneos. ¿Qué pasó cuando llegamos a nivel de los alvéolos? Se formó una red de capilares, ¿ya? Y prácticamente van a rodear completamente la pared de los alvéolos. Por eso que cuando uno hace cortes histológicos de esto, ve una cantidad importantísima de vasos sanguíneos. Esto es por fuera y esto es lo que ocurriría por dentro. ¿Cómo está formado un saco alveolar? Por muchos alvéolos conectados por poros entre ellos. Este es el interior y este es el exterior. Y ahora vamos a ver la continuidad. Miren, aquí amplificamos la imagen anterior. Entonces aquí estamos viendo parte de un bronquiolo respiratorio. Estamos viendo el conducto alveolar y aquí viendo cómo se abre hacia un saco alveolar. Ahora estamos viendo esta parte aumentada aquí. Esta es la cavidad alveolar, esta es la pared alveolar. La cavidad es revestida por los neumocitos. Neumocitos tipo 1 tienen que ser estos. ¿Ya? Y acá tenemos la pared de los capilares. Fíjense en este caso, imagínense que la sangre llegó al pulmón sin oxígeno. Entonces, cuando llegó a este sitio de intercambio, ¿qué es lo que hizo? Eliminó el CO2 en dirección hacia la cavidad alveolar, y en la cavidad alveolar, ¿qué había? Oxígeno, y se genera el intercambio. Entonces, esta misma sangre va pasando por los mismos vasos sanguíneos que esta red capilar, pero cada vez pierde CO2 a medida que va avanzando y se le entrega más oxígeno. Entonces, de esa manera sale oxigenada desde el pulmón, pero va a ser el viaje de retorno. ¿Ya? Va a ser el viaje de retorno. Llegó de esta manera, ¿no es cierto?, en azulito y luego se va en rojito, pero hace el trabajo inverso. Y acá, nuevamente la barrera, mucho más detallada. Entonces acá, fíjense, tenemos la cavidad alveolar, sería toda esta región. Y aquí tenemos parte del tabique. ¿Qué estamos mostrando en el tabique?
un vaso sanguíneo, un capilar continuo. Este es un neumocito tipo 2 que no interviene en el intercambio. ¿Ya? El que interviene es este, porque este es el que tiene la pared delgada, el neumocito tipo 1. Entonces, él tiene su endotelio con su membrana basal, pero el capilar también tiene su endotelio con su membrana basal. Aquí se fusionan las dos membranas basales y tengo el citoplasma, ¿no es cierto?, o la pared del neumocito 1, tengo la pared del endotelio y además las membranas basales. Y esto es lo que debe ocurrir, es el intercambio. Acá ahora miren en el resto del tabique, porque esto era el tabique, en este caso tengo un macrófago septal, macrófago, tengo fibroblasto, etc. ¿Y qué es lo que hace el neumocito tipo 2? Producir el surfactante. Y hemos hecho todo este recorrido. Desde bronquiolos, ¿no es cierto?, con los vasos sanguíneos, llegamos a los sacos alveolares. Y ahora, los sacos alveolares van a estar recubiertos, ¿con qué van a contactar? Con esta membrana, ¿no es cierto?, que básicamente envuelve a lo que nosotros conocemos como pulmón. Entonces, todos los componentes del árbol respiratorio que están envueltos o rodeados por pleura conforman lo que nosotros llamamos el pulmón. Entonces, ¿qué es extrapulmonar? Los bronquios extrapulmonares y evidentemente la tráquea, que es un órgano completo. ¿Ya? Y ahora miren, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una membrana que recubre al pulmón, pero tiene su homóloga que recubre a la pared torácica. Esa se llama pleura. La parte que recubre al pulmón es la pleura visceral. Y la parte que recubre la pared del tórax, con la cual el pulmón toma contacto cuando se insufla aire, es la pleura parietal. Ambas tienen dos tejidos, dos componentes tisulares. Un epitelio, que es un epitelio simple plano al cual le llamamos mesotelio, y un conectivo laxo. Entonces, esta es la parte visceral o pulmonar y esta es la parte parietal. Ambas tienen epitelio. Entonces, como ambas tienen epitelio, estos nunca se van a pegar entre ellas. Entonces, las pleuras están constituidas por un mesotelio, o sea, un epitelio simple plano, más un conectivo laxo, tanto en la capa visceral como en la capa parietal. Y acá tenemos un corte histológico en donde vemos parte de algunos sacos alveolares. Tenemos los tabiques, ¿no es cierto?, muy enrollados. Aquí no esperen reconocer células acá. Este podría ser un neumocito tipo 1, podría, ¿ya? Pero estos son los espacios. Y aquí miren, tenemos nuestra pleura visceral. Este es el epitelio simple plano, que es un mesotelio, y ahí está su tejido conectivo. Todo esto sería la parte visceral de la pleura. Bien, y hasta acá llegamos con sistema respiratorio.